Dicen que en algún punto de la vida todos nos perdemos un poco, y no porque no sepamos caminar, sino porque olvidamos hacia dónde queríamos ir. Dicen también que no hace falta tocar fondo para despertar. A veces basta con una sola pregunta bien plantada en el alma, una pregunta que, como semilla terca, se niega a morir. Hoy no estás aquí por casualidad. No importa si vienes buscando respuestas o simplemente un respiro. No importa si todo en tu vida parece encajar o si, en el fondo, algo ya no suena como antes. Hoy, en este instante irrepetible, algo más profundo te ha traído hasta aquí. Algo que no grita, pero sí llama. Algo que no empuja, pero sí abraza. Este no es un audiolibro de fórmulas. No es una lista de consejos ni un catálogo de soluciones fáciles. Es otra cosa. Es un mapa invisible para recordarte algo que tu alma ya sabe, pero que a veces se pierde en el ruido del mundo. Un susurro que te invita a detener la marcha, aunque sea un instante, para volver a verte sin disfraces, para volver a elegirte, para volver a habitarte. Aquí no te vamos a enseñar a ser mejor. No queremos que seas alguien distinto. Queremos que recuerdes la fuerza que siempre estuvo en ti, incluso en los días más silenciosos, incluso cuando dudaste, incluso cuando te olvidaste. Si algo en ti vibra, aunque sea levemente, si algo dentro de ti siente que es hora de dejar de esperar permiso para ser tú, entonces quédate. No por obligación, no por promesas, quédate por ti, por tu risa olvidada, por tu piel cansada de disfraces, por tu alma que sabe que llegó el momento. Respira, escucha, recuerda, tu verdadero hogar no está en un futuro perfecto, está en este latido, aquí, ahora. Y esta puede ser la puerta que no sabías que estabas buscando, o tal vez la que siempre supiste que un día cruzarías. Bienvenido al lugar donde no tienes que demostrar nada. Bienvenido al lugar donde solo tienes que ser. Comenzamos. Capítulo 1. Así se va apagando alguien que dice estar bien. Hay silencios que no se oyen, pero pesan. Hay sonrisas que no iluminan, solo protegen. Hay vidas enteras que se sostienen no porque hay fuerza, sino porque hay miedo de mirar lo que realmente falta. Elegirse a uno mismo no debería ser un acto de valentía, debería ser instinto, reflejo, naturaleza, pero no lo es. En un mundo donde el sacrificio se premia y la autoanulación se disfraza de virtud, elegirse parece un acto de rebeldía, cuando en realidad es un regreso. Así empieza el olvido, no con una traición evidente, sino con pequeñas concesiones silenciosas. Un día dices sí cuando querías decir no. Otro día guardas silencio cuando una parte de ti quería gritar. Después aceptas planes que no deseas, ayudas cuando no puedes, sonríes cuando quieres llorar. Cada renuncia a ti mismo se acumula como una gota ácida sobre la roca de tu alma. Al principio no se nota, hasta que un día descubres que no sabes qué deseas porque hace demasiado tiempo que solo sabes desear lo que otros necesitan. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Mateo tenía 47 años y una habilidad casi sobrenatural: ser imprescindible para todos, menos para sí mismo. Era el amigo al que llamaban de madrugada, el hermano que solucionaba todo, el compañero que nunca decía que no. La gente solía bromear diciendo que Mateo era un seguro de vida emocional. Y Mateo reía, pero por dentro, cada vez que reía, sentía que algo suyo se deshilachaba un poco más. Una noche, mientras ayudaba a su hermana a mudarse, otra promesa que había hecho sin consultarse, se quedó atrapado en un ascensor, solo, sin señal, sin agenda, sin tareas que cumplir. Durante 2 horas, no tuvo más remedio que quedarse consigo mismo, y descubrió que no sabía estar ahí. No sabía qué pensar, no sabía qué sentir, no sabía cómo ser sin la necesidad de alguien más que lo definiera.
Mientras se sentaba en el suelo del ascensor, se preguntó en voz alta, ¿quién soy cuando no estoy salvando a nadie? Y la respuesta fue un eco vacío. No había héroe, no había mártir, solo había un hombre cansado de ser el bastón de todos mientras sus propias piernas temblaban. Esa noche, Mateo no decidió cambiar su vida. Decidió algo más radical. Decidió escuchar su propio cansancio como un idioma olvidado. La psicología moderna llama a este fenómeno abandono adaptativo. Es la habilidad letal de desconectarte de tus necesidades para adaptarte a las expectativas externas. Osho, con su irreverencia lúcida, decía que muchos no viven, solo administran su existencia como quien administra una cuenta bancaria a punto de quebrar. Krishnamurti enseñaba que no hay mayor violencia que negarse a uno mismo para encajar. Eckhart Tolle, en El poder de la hora, recordaba que la desconexión del ser siempre termina manifestándose como dolor. Mateo, atrapado entre las paredes de metal, entendió sin explicarlo que su alma no estaba herida, estaba exiliada, que su voz no estaba rota, estaba olvidada, que su alegría no estaba muerta, estaba amordazada debajo de capas de deber y culpa. El humor, ese salvavidas que solo los lúcidos saben usar, llegó en el momento más absurdo. Mientras trataba de hacer estiramientos en el espacio reducido del ascensor, se cayó de espaldas como un escarabajo desorientado. Solo, sin testigos, se permitió reírse. No una risa social, no una risa cortés, una carcajada brutal, ridícula, liberadora, la carcajada de alguien que, por fin, se había encontrado en su propio ridículo, y en lugar de juzgarse, se abrazó. Porque eso es empezar a elegirse, dejar de exigirte ser épico y empezar a ser honesto. No necesitas ser la mejor versión de ti mismo, solo necesitas ser la versión que no se traiciona en silencio. Las referencias culturales también nos susurran esta verdad. Simone de Beauvoir eligió su libertad por encima de la aprobación social, aún sabiendo que sería condenada. Nina Simone eligió su música, su voz desgarrada, su rebeldía, por encima del confort. Juan Rulfo, que escribió poco pero escribió eterno, eligió su silencio creador frente a la exigencia de producir más. Elegirse no siempre es glamoroso, no siempre es visible. A veces elegirse es cancelar una reunión sin excusas, es apagar el teléfono, es decir, no quiero ir sin justificarlo, es acostarte temprano, es permitirte no salvar a nadie, es decir, no sé, es pedir ayuda, es llorar en medio de una oración, es dejar de cargar mochilas ajenas que nadie te pidió que llevaras. Mateo no salió del ascensor convertido en un gurú, no renunció a su trabajo, no se mudó a Bali, no escribió un manifiesto, simplemente empezó a decirse sí en las cosas pequeñas, a preguntarse antes de responder, a detenerse antes de ceder, a recordar que ser indispensable para todos era una forma elegante de ser invisible para sí mismo. Porque así se apaga alguien que dice estar bien, entregando su fuego de a poco en cada concesión silenciosa, y así también empieza a encenderse, recuperando cada chispa perdida en cada acto de autoescucha, de autoabrazo, de autoelección. Hoy, mientras camina por las calles de su ciudad, Mateo sigue ayudando, sigue amando, pero también, por primera vez, se ama. Y eso lo cambia todo, incluso cuando nadie más lo nota. Así se empieza a encender a alguien que aprendió que elegirse no es un acto de egoísmo, sino el primer acto de amor verdadero. Hay que tener mucho talento para volverse invisible en una habitación llena de gente que te quiere. Hay que ser un verdadero maestro del olvido propio para cumplir todas las expectativas sin que nadie note que no estás. Hay una elegancia brutal en la forma en que uno se va apagando mientras sostiene sonrisas, cumpleaños, proyectos, casas, reuniones y pequeños dramas ajenos.
La sociedad aplaude esa habilidad sin saber que está ovacionando una extinción. No es que un día uno despierte y decida desaparecer de sí mismo. Es más sutil, más respetable, más decoroso, un favor aceptado cuando el cuerpo pedía descanso, un silencio mantenido cuando el alma rogaba ser nombrada, una renuncia disfrazada de madurez, y así, gota a gota, se diluye la esencia en el mar de lo correcto, lo esperable, lo bien visto. El alma, sin embargo, es obstinada. Aunque se la ignore, aunque se la empaque en frases como lo hago por amor o es lo que corresponde, ella encuentra formas de hacerse notar. A veces lo hace en un insomnio inexplicable, a veces en una tristeza que llega sin invitación, a veces en una risa que suena vacía incluso a tus propios oídos, otras veces lo hace en la forma en que te distraes al mirar un atardecer, recordando vagamente que alguna vez soñaste con ser otra cosa, otro alguien que no era solo la suma de las expectativas ajenas. Hay una historia, contada entre las calles viejas de Toledo, en España, sobre una mujer llamada Mariana. Dicen que era la hija ejemplar, la hermana comprensiva, la esposa ideal, la amiga incondicional. Su vida era un catálogo de virtudes, pero en las tardes de lluvia, cuando la ciudad olía a melancolía, Mariana se perdía entre las librerías polvorientas buscando libros de viajes a lugares donde nunca iría. Se quedaba horas tocando mapas, nombres de ciudades, rostros desconocidos, no compraba nada, solo respiraba esa posibilidad de otra vida. Un día, mientras hojeaba un viejo atlas, encontró una nota entre las páginas. No te mueras donde no has vivido. No tenía firma, no tenía fecha, solo esas palabras, como un eco de algo que había olvidado que sabía. Mariana cerró el libro, dejó el dinero en el mostrador sin esperar cambio y salió a la calle. No se fue a recorrer el mundo, no abandonó su vida de un portazo, hizo algo más revolucionario. Esa noche, al llegar a casa, dijo no a una reunión familiar a la que no quería ir. Dijo no sin culpa, sin explicación, sin... Nadie lo entendió. Muchos se molestaron, algunos la juzgaron, pero ella, por primera vez en años, sintió que sus propios pies la sostenían. No era rebeldía, era supervivencia, era memoria. Esa es la verdad incómoda que pocos se atreven a nombrar. A veces, para no extinguirse, hay que ser capaz de decepcionar a quienes se han acostumbrado a tu ausencia de ti. La psicología del trauma relacional explica que las personas que aprenden desde pequeñas a ser funcionales para otros desarrollan una especie de anestesia emocional. No es que no sientan, es que sienten como si no tuvieran permiso, como si el dolor ajeno fuera siempre más legítimo que el propio, como si su alegría fuera un lujo que no pueden permitirse. Krishnamurti, en su lucidez sin adornos, afirmaba que adaptarse perfectamente a una sociedad profundamente enferma no es señal de salud, y, sin embargo, eso hacemos. Nos adaptamos a encajar, a no incomodar, a no necesitar, a ser útiles, eficientes, correctos, y en esa adaptación nos perdemos. Osho decía que el primer acto de rebelión espiritual es dejar de actuar como quien se espera que seas. Es permitirte ser incómodo, contradictorio, imperfecto, porque la vida real no se vive en las vitrinas, se vive en el barro, en el error, en el deseo, en la autenticidad que a veces arrasa y a veces acaricia. En la ciencia existe el concepto de entropía, la tendencia natural de los sistemas a desordenarse. Curiosamente, elegirse a uno mismo en un mundo que premia la autoanulación es un acto de entropía emocional. Es permitir que el viejo orden, el orden del deber ciego, del sacrificio automático, del silencio decoroso, se desarme para que puedan hacer algo más real. Referencias a artistas y creadores nos recuerdan esta verdad.
Bukowski escribía borracho y publicaba sobrio, pero nunca dejó de priorizar su voz rasgada sobre las expectativas editoriales. Patti Smith cantaba desafinada según los cánones, pero afinada según su alma. Basquiat pintaba con el desorden de quien sabe que el verdadero arte no pide permiso. La grandeza, en cualquier campo, nunca nació del acomodo. Nació de la fidelidad brutal a uno mismo. Mariana, aquella mujer que dijo no a una sola reunión, no cambió el mundo, cambió su mundo, y eso fue suficiente. Cada no posterior fue un ladrillo en la reconstrucción de su casa interior. Cada límite puesto, un gesto de respeto hacia esa niña que, años atrás, soñaba frente a un atlas sin saber que el viaje más largo sería volver a sí misma. Así se empieza a apagar a alguien que dice estar bien, diciendo que sí cuando el cuerpo grita que no. Así se empieza a encender, diciendo que no sin sentir que debe pedir disculpas por existir. Uno puede sostenerlo todo durante mucho tiempo. Puede ser amable cuando está roto. Puede seguir sonriendo cuando ya no siente los músculos de la cara. Puede seguir diciendo no pasa nada, mientras por dentro la vida se le deshilacha como un suéter viejo que nadie mira. Hay una heroicidad silenciosa en sostenerse, sí, pero también hay un crimen suave en no saber cuándo soltar. No te enseñan a elegirte, te enseñan a ceder, a ser funcional, a cumplir, a ser modesto, a ser servicial. Y uno aprende, porque quiere pertenecer, porque quiere ser querido, porque quiere ser visto aunque sea en la utilería ajena, hasta que un día te miras en el espejo y descubres que ya no ves un rostro, ves una función. Hay una historia escondida en las calles húmedas de París. No se encuentra en los museos, ni en las guías de viaje. Se cuenta de boca en boca, como un secreto que se susurra. Había un hombre que cada noche, después de cerrar su pequeño café, caminaba hasta el Pont des Arts, no para mirar el Sena, no para soñar con otros mundos. Caminaba para recordar que todavía podía elegir a dónde ir, aunque solo fuera entre un puente y su cama. Su nombre se perdió en el tiempo, pero su costumbre quedó. Elegía caminar no porque lo necesitara físicamente, sino porque necesitaba recordarse como sujeto, no como engranaje. No esperaba nada del paseo, no buscaba inspiración, no buscaba salvación. Solo ponía un pie delante del otro, bajo el cielo indiferente, para resistir el olvido de sí mismo. Caminar sin destino fue su forma secreta de decirse, aún estoy aquí. La psicología moderna hablaría de microactos de resistencia emocional, pequeños gestos que, repetidos, pueden salvarnos del colapso interior. Eckhart Tolle lo diría con su economía brutal. El mayor logro no es cambiar el mundo, es habitarse en él. Carlos Castaneda, en sus diálogos con Don Juan, enseñaba que el guerrero no actúa por necesidad, sino por impecabilidad, porque cada acto es su declaración de existencia frente a la muerte inevitable. Y en este mundo de ruido perpetuo, donde la productividad se celebra y la quietud se sospecha, a veces el acto más radical es simplemente detenerse. Detenerse a escuchar el cuerpo cuando dice basta. Detenerse a sentir el corazón cuando late desacompasado. Detenerse a reconocer que no siempre querer más es avanzar, que a veces querer más es seguir huyendo. El maravilloso poeta argentino Julio Cortázar, con su filo dulce, decía que escribir era una manera de habitar su propio abismo sin morir en él. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos para no morir de ausencia mientras respiramos? El humor, el sagrado humor que nos salva de la solemnidad, también tiene su papel en esta escena. Como aquel hombre en el metro de Tokio que, agotado de una jornada de 12 horas, se quedó dormido de pie. No era una postal poética, era una confesión biológica, y cuando se despertó en una estación equivocada, riendo de sí mismo, entendió que había dos formas de seguir, como una máquina rota que se arrastra, o como un humano cansado que decide caminar más despacio.
A veces el único acto de rebeldía que nos queda es elegir caminar despacio cuando todo grita velocidad. El sistema quiere que sigas funcionando, no que te preguntes si quieres seguir. La sociedad premia la resiliencia mientras ignora las heridas. El mundo admira al que no se detiene, al que no llora, al que no duda. Pero la vida real, la que se toca, la que se sangra, la que se ríe con lágrimas, no se construye con estatuas, se construye con carne viva. La creatividad en los espacios íntimos, como diría Clarissa Pinkola Estés, es la danza de la loba que, aunque herida, aún canta a la luna. No canta para entretener, no canta para ser amada, canta para no olvidarse de sí misma. La belleza de vivir no está en la perfección, está en la imperfección elegida, consciente, abrazada, en saber que puedes caerte y elegir levantarte despacio, mirando el polvo, honrando la herida. Así se empieza a encender a alguien que aprendió que no tiene que salvar a nadie, que su único deber sagrado es no abandonarse. Así se empieza a recordar que ser humano no es ser útil, es ser verdad. A veces, solo a veces, uno encuentra su centro no en un acto grandioso, sino en una caminata anónima bajo una lluvia indiferente, sabiendo que aunque nadie esté mirando, uno sigue ahí. Y eso, hermanos de luz, ya es suficiente. El silencio que uno se guarda también tiene un costo, no grita en el momento, se instala, se acumula como polvo en los muebles de una casa que ya nadie habita, y un día, sin saber cuándo empezó, todo pesa más. Caminar pesa, despertar pesa, pensar pesa, reír pesa, y uno se acostumbra a esa gravedad como quien se acostumbra a un dolor crónico, no lo cuestiona, solo aprende a cargarlo. Así, quien dice estar bien, empieza a vivir en diferido. Ríe cuando debería llorar. Festeja cuando por dentro está huyendo. Se enamora desde la necesidad, no desde la alegría. Escucha a los demás como una máquina empática, pero no se escucha a sí mismo ni cuando el cuerpo le grita con dolores que los médicos no encuentran. Se aprende a vivir desde el deber, desde el compromiso, desde el miedo a defraudar. Y cada decisión, cada elección, cada palabra dicha con la voz correcta pero el alma ausente, va apagando la chispa que alguna vez encendió el primer sueño. El mundo no te exige que seas feliz, te exige que seas funcional. Y uno, queriendo pertenecer, se vuelve hábil en esa danza. No importan las grietas, los vacíos, las noches de insomnio sin causa aparente. Importa llegar a la hora, entregar el trabajo, sonreír en las fotos, decir todo bien cuando preguntan. En medio de este paisaje de anestesia emocional, hay gestos pequeños que pueden salvar una vida. Una mujer que se detiene en mitad del supermercado y, sin explicación, deja el carrito lleno para salir a caminar bajo la lluvia. Un hombre que en una reunión de trabajo levanta la mano y dice, "No entiendo", en vez de asentir en silencio. Un adolescente que apaga el celular un viernes por la noche y se sienta en su terraza a mirar las estrellas sin compartirlo en ninguna red. Son gestos que parecen insignificantes, pero son actos de resistencia. Son recordatorios de que no vinimos a ser engranajes, vinimos a ser existencia consciente. Hay un relato poco conocido sobre Frida Kahlo. Más allá de su dolor físico, más allá de sus amores tempestuosos, había una práctica que mantenía en secreto. Cada noche, antes de dormir, escribía en un pequeño cuaderno no lo que había hecho, sino una sola cosa que había sentido realmente. A veces era rabia, a veces era deseo, a veces era una tristeza sin nombre, pero siempre, al menos una vez al día, se obligaba a reconocer algo genuino, sin filtro, sin máscara. Esa práctica no curó sus heridas, pero evitó que se perdiera en ellas. Así funciona el alma, no necesita grandes gestos, necesita presencia. No exige victorias, exige autenticidad.
Y uno no se apaga porque fracasa, se apaga porque deja de escucharse. Krishnamurti decía que la comparación es el origen de todo sufrimiento, y uno se compara todo el tiempo, con la vida que soñó y no tiene, con la felicidad que ve en otros y siente lejana, con la versión idealizada de sí mismo que nunca alcanza. Esa comparación constante erosiona el alma hasta volverla paisaje desértico. El humor, bendito humor, puede ser el antídoto cuando la solemnidad amenaza con devorarnos. Como aquel anciano en Barcelona que, cada mañana, salía a correr con una camiseta que decía: «No me preguntes cuánto corro, pregúntame cuánto me río». No era el más rápido ni el más atlético, pero era quizá el más sabio. Porque la vida, al final, no se mide en logros, se mide en risas auténticas, en abrazos sinceros, en momentos donde uno no tuvo que actuar ni para sí mismo. El Tantra, mal entendido en Occidente como mera exploración sexual, enseña que cada experiencia humana, desde el placer hasta el dolor, es una puerta hacia la conciencia si se vive plenamente, no a medias, no anestesiados, no fingiendo. Así también el alma. No necesita que todo esté bien, necesita que lo vivas, que estés, que no huyas. Alejandra Pizarnik escribió: «Me miro hasta perderme o hasta encontrarte». Esa es la paradoja. A veces uno tiene que atreverse a mirarse hasta el punto de perderse en la confusión, en el miedo, en la incertidumbre, para, finalmente, encontrarse en un rincón olvidado, intacto. El alma no se destruye, se repliega, se esconde en el único lugar donde no la buscamos, en el centro de nosotros mismos. Quien dice estar bien cuando no lo está no es un mentiroso, es un náufrago que no quiere molestar, es un artista que ha olvidado su lienzo, es un amante que aprendió a amar sin amarse. Y uno no necesita grandes epifanías para volver, solo necesita un gesto, una pausa, un permiso silencioso para decir: «Hoy me escucho». En un rincón del mundo donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Irene tenía 39 años y una especialidad: sonreír con los ojos cansados. Nadie en su entorno sabía realmente cómo se sentía, y lo peor era que ella tampoco. Tenía marido, hijos, trabajo, un grupo de WhatsApp para cada rol y una agenda organizada como si la vida fuera un Excel. Nunca llegaba tarde, nunca se olvidaba de un cumpleaños, nunca decía que no. Y esa era precisamente su tragedia. Un martes a las 3 de la tarde, mientras organizaba una reunión que no quería y respondía mensajes que no sentía, le llegó un audio de su madre. «Gracias, hija, siempre tan buena, siempre tan pendiente, no sé qué haríamos sin vos». Lo escuchó, sonrió con esa sonrisa que duele detrás de la mandíbula, y sin saber por qué, se le cayeron 2 lágrimas al café. No estaba triste. Estaba agotada de no estar nunca triste. Esa noche, después de acostar a los niños, limpiar la cocina, repasar el calendario del colegio y preparar la ropa del día siguiente, se encerró en el baño, no para bañarse, no para leer, no para desconectar, solo para cerrar la puerta con seguro y sentarse en la tapa del inodoro como si fuera un trono silencioso. No lloró, no pensó, no hizo nada. Y eso, justamente, fue lo más alarmante. Se miró en el espejo. No se vio fea, no se vio vieja, no se vio mal. Simplemente no se vio. Recordó que de niña decía que quería ser cantante, o exploradora, o escribir cuentos, pero nadie toma en serio a una niña que canta sola frente al espejo con un cepillo de pelo. Después vinieron los años en los que descubrió que era más fácil gustar que ser, así que aprendió a gustar, se adaptó, se moderó, se cortó las alas con una sonrisa para que no la llamaran intensa. Con el tiempo, esa moderación se convirtió en estilo. Su estilo era encajar,
sin ruido, sin desbordes, sin pedir, sin molestar. No tenía una vida infeliz, tenía una vida llena, que es algo muy distinto. Salió del baño cuando se acordó de que tenía que programar el despertador. Se acostó al lado de su marido, que dormía con el pecho destapado y la boca abierta. Lo quiso, pero también lo envidió, porque él podía quedarse dormido sin pensar si estaba siendo suficiente, porque él podía permitirse un mal día sin que nadie lo señalara como egoísta, porque él podía no notar nada y seguir siendo elogiado. Irene no quería ser otra persona. Solo quería recordar si alguna vez había sido ella misma. Al día siguiente, algo cambió. No hizo nada épico, no renunció al trabajo, no se divorció, no publicó un post con fondo beige diciendo «me elijo». Solo se detuvo en medio del supermercado frente al pasillo de cereales y por primera vez en años se preguntó «¿yo qué quiero?». No era sobre los cereales, era sobre todo. ¿Qué quiero comer, leer, callar, abrazar, escuchar, ignorar, escribir, mirar, romper, decir? Esa noche, en lugar de limpiar la cocina apenas terminaron de cenar, se sirvió un vaso de vino. Se sentó con las piernas arriba del sillón. Y se quedó así, sin justificarlo, sin pensar que estaba siendo improductiva. Su marido le preguntó si estaba bien. Y ella dijo sí, pero por dentro agregó, recién ahora. Los cambios más verdaderos no hacen ruido, no vienen con fuegos artificiales, vienen con un suspiro. A la semana siguiente empezó terapia, no porque estuviera mal, sino porque quería dejar de vivir sin voz. Y ahí, en la tercera sesión, soltó la frase que marcaría el giro de su vida. No sé si estoy triste o si estoy harta de no ser nadie cuando estoy con todos. Ese fue su punto de quiebre, no hacia afuera, hacia adentro. Desde ese día, Irene no se volvió una rebelde, ni una influencer del autocuidado, ni una mártir de la maternidad. Se volvió alguien que, por fin, aprendió a interrumpirse a sí misma, a cuestionar sus automatismos, a revisar si cada sonrisa era real, y a dejar de pedir permiso para sentir. Una noche, mientras llevaba a su hijo al cuarto, él le preguntó, «Mamá, ¿por qué estás tan linda últimamente?». Ella se rió, no porque fuera cierto, sino porque por fin empezaba a verse. Y en esa risa que no buscaba agradar sino respirar, algo se encendió. No fue un milagro. Fue una mujer que, después de años de postergarse con elegancia, eligió volver a ser su casa. Y así es como a veces comienza el renacer de alguien que parecía estar bien. Así se empieza a encender a alguien que aprendió que la verdadera lealtad no es hacia el mundo que te exige ser útil, sino hacia el alma que solo te pide ser verdad. Hay una revolución silenciosa ocurriendo en este mismo instante, no en las plazas, no en las redes sociales, no en los parlamentos. Ocurre en los corazones de quienes, cansados de sostenerse para otros, empiezan a sostenerse para sí mismos. Ocurre en las almas que después de años de lealtad hacia todo menos hacia su verdad, se permiten un acto de insurrección íntima, decir basta. No es un basta hacia el mundo, no es un basta contra alguien, es un basta dirigido hacia el propio reflejo, como una plegaria, como un rescate, como una recolección de todas las versiones de uno mismo que quedaron atrapadas en gestos de amor no correspondido, en deberes heredados, en máscaras que ya pesan más de lo que salvan. Así se apaga a alguien que dice estar bien, olvidándose de sí a fuerza de ser funcional. Así se empieza a encender, recordándose a sí mismo en cada acto pequeño, en cada decisión que pone su alma en primer lugar, no por egoísmo, sino por dignidad. Hay una escena casi olvidada de La danza de la realidad de Jodorowsky, donde un niño, enseñado a no llorar bajo ningún concepto, se refugia en un rincón y se arrulla a sí mismo. No espera que alguien venga, no exige justicia,
solo se abraza, se contiene, se elige. Esa es la semilla de toda libertad real, el momento en que uno deja de esperar que otros validen su existencia. Carlos Castaneda, con su visión sin ornamentos, enseñaba que el guerrero impecable no actúa para ser admirado. Actúa porque cada acto deja una huella en su propio espíritu, porque cada decisión crea un surco, un camino invisible hacia la muerte, y uno decide si quiere caminarlo dormido o despierto. Y uno empieza a despertar cuando se permite habitar sus propios silencios sin miedo, cuando deja de explicar sus no, cuando se da permiso para cambiar de idea sin pedir disculpas, cuando entiende que la fidelidad más alta es hacia la verdad interna, no hacia las expectativas externas. El alma humana, como enseñaba Nuccio Ordine en su defensa apasionada de la inutilidad, no vive de resultados, vive de presencia, vive de esas pequeñas llamas que nadie mide pero que iluminan por dentro, una conversación sin prisa, una tarde sin productividad, un libro leído solo por placer, un paseo sin destino, un amor que no pide certificación. Quien empieza a elegirse no se vuelve egoísta, se vuelve auténtico. Deja de actuar en obras que no escribió, deja de repetir libretos que ya no le caben. Y en ese movimiento hacia sí, inevitablemente pierde cosas, pierde el aplauso fácil, pierde la comodidad de encajar, pierde la seguridad que da obedecer. Pero gana algo infinitamente más valioso. Gana el peso dulce de ser real. Gana la paz de caminar su propio camino, aunque sea más incierto. Gana el placer crudo de escucharse y respetarse como acto sagrado. Anaïs Nin, en una de sus cartas más íntimas, escribió: «Llega un día en que el riesgo de permanecer apretado en un capullo es más doloroso que el riesgo de florecer. Y ese día, cuando llega, no avisa. Se siente en el cuerpo, en la respiración, en la imposibilidad de seguir sonriendo con una sonrisa prestada. El humor, como siempre, nos salva de caer en la solemnidad. Hay una historia de Charles Bukowski, contada a medias entre borracheras y manuscritos, donde un editor le preguntó cuál era su gran aspiración literaria. Bukowski, riendo con los dientes rotos, respondió: «Que nadie pueda fingir que no entendió lo que escribí». Así también nosotros. Que nadie pueda fingir que no entendió lo que sentimos. No venimos a escribir vidas perfectas. Venimos a escribir vidas vividas. Y vivir no es seguir un manual. Vivir es atreverse a hacer la grieta, el error, la carcajada fuera de lugar, la lágrima en medio de la fiesta, la contradicción que late. Así se empieza a encender alguien que dice estar bien, dejando de decirlo como mantra automático, y empezando a sentir, a preguntar, a incomodarse, a reírse, a cambiar. Así se empieza a vivir no para cumplir, sino para habitar. No para demostrar, sino para respirar. No para impresionar, sino para recordar. Recordar que uno es mucho más que sus deberes, mucho más que sus promesas, mucho más que las etiquetas que lo definen. Uno es, sobre todo, esa chispa sagrada que, aunque apagada por un tiempo, nunca dejó de arder en silencio. Y hoy, ahora, al elegirte, al abrazar tu nombre interno, al reclamar tu espacio, esa chispa no necesita permiso para volver a encenderse. Porque así, exactamente así, comienza el verdadero acto de amor. Con el yo me elijo a mí. Capítulo 2. Así es como se reconstruye un alma cansada. La vida es este instante que se está fugando mientras tratas de comprenderlo. No pide permiso, no espera a que resuelvas tus dudas, no hace una pausa para acomodar tus miedos. La vida es ese río que ya está corriendo aunque tú sigas de pie en la orilla, preguntándote si debes o no debes mojarte. Y la verdad, aunque duela, es que no viniste aquí a evitar el agua, viniste a aprender a bailar con la corriente.
Nadie nos avisó que no tendríamos todas las respuestas, pero aquí estamos, tratando de construir certezas con las mismas manos temblorosas con las que escribimos despedidas. Nadie nos dijo que dolería, pero intuimos que cada herida trae una grieta por donde se filtra la luz. Nadie nos garantizó el éxito, pero seguimos sembrando semillas en la arena, a veces por pura fe, a veces porque no sabemos hacer otra cosa que intentar. Cuando eras niño no preguntabas si valía la pena correr tras una pelota desinflada, no dudabas antes de treparte a un árbol torcido, no pedías garantías antes de amar con la furia inocente de quien todavía no teme perder. Eso eras tú, entero, entregado, sin estrategias, sin plazos, sin contratos. Y aunque creas que lo has perdido, sigue latiendo dentro de ti. Solo tienes que permitirte regresar. La existencia no se explica, se experimenta. No es una tesis que debas defender, es una melodía que se canta mejor cuando dejas de pensar si estás afinado. Vivir no es acumular logros para llenar un currículum invisible que nadie leerá. Vivir es sentir el asombro de una hoja cayendo, el vértigo de un abrazo que llega tarde, el escalofrío de un te quiero que no esperabas escuchar. Cada vez que respiras, estás renovando un pacto secreto con la vida, un pacto que no te exige ser perfecto, ni fuerte, ni constante. Solo te pide ser real. Cada latido tuyo es un acto de resistencia contra el olvido. Cada risa tuya es una declaración de que, a pesar de todo, sigues eligiendo la belleza por encima del miedo. Hay algo profundamente revolucionario en elegirte a ti mismo en un mundo que insiste en que debes ser otro. Algo sagrado en detenerte en medio del ruido para escuchar el rumor tímido de tu alma pidiendo espacio. Algo heroico en sostener tu propia luz cuando la oscuridad se vuelve rentable y el cinismo se cotiza en alza. Y no, no se trata de egoísmo. Elegirte a ti mismo no es rechazar al mundo, es honrar el pedazo de universo que se expresa a través de ti. Es reconocer que no puedes ofrecer amor si primero no te abrazas con todo lo que eres. Es comprender que no puedes iluminar caminos si apagas tu propia lámpara para complacer a los que temen a la claridad. Recuerda que no estás aquí para encajar, sino para expandirte. No estás aquí para cumplir expectativas ajenas, sino para descubrir la inmensidad que cabe dentro de tu pecho. No estás aquí para repetir patrones heredados, sino para crear nuevos mapas con el temblor de tus propios pasos. La vida no es un examen que debes aprobar. Es un lienzo que se pinta mejor cuando te permites mezclar colores sin miedo a equivocarte. Es una conversación íntima entre tu alma y el infinito, un diálogo donde las palabras sobran y los silencios se vuelven poesía. Y sí, claro que duele. Claro que habrá días en que querrás rendirte, en que sentirás que el peso de ser tú mismo es demasiado. Pero justo en esos días, justo en ese borde, está la verdadera alquimia. Porque la vida no premia a quienes no caen, premia a quienes se levantan con las rodillas rotas y aún así sonríen con los ojos sucios de lágrimas y sueños. La pregunta no es cuántas veces caes, sino cuántas veces eliges levantarte sabiendo que no hay promesas de gloria, solo la certeza de que cada intento es un acto de amor hacia ti mismo. Y cada pequeño acto de amor propio es una semilla que algún día, en el tiempo exacto, florecerá en un bosque que otros también podrán habitar. Así que hoy, aquí, ahora, elige, no porque todo esté resuelto, no porque tengas un plan perfecto, no porque te sientas invencible. Elige porque estás vivo, elige porque puedes. Elige porque en medio de la incertidumbre, de la fragilidad, de la tormenta, sigue habiendo una chispa que espera tu soplido para convertirse en fuego. Elige tu caos, elige tus contradicciones, elige tus ganas locas de abrazar la vida aunque te haya mordido. Elige tu risa desordenada, elige tu llanto sin explicaciones, elige tu silencio incómodo, elige todo lo que te haga sentir que, a pesar de todo, estás aquí,
respirando, existiendo, soñando. Porque al final, hermano de luz, no serás recordado por lo que lograste, ni por lo que acumulaste, ni siquiera por lo que entendiste. Serás recordado por cómo amaste. Y todo amor verdadero empieza el día en que, frente al espejo roto de tus propios miedos, te miras con ternura y te dices, sin dudar, me elijo a mí. Ese día, hermano, la vida dejará de ser un campo de batalla para convertirse en un jardín imperfecto, salvaje, indómito, pero tuyo, completamente tuyo. Y entonces, por primera vez, no tendrás que pedir permiso para florecer. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Era un hombre simple, demasiado simple para gustarle al mundo, y quizás por eso el mundo lo pasó por alto. Se llamaba Elías, pero todos lo llamaban Nadie. Había sido tantas cosas que ya no recordaba cuál era realmente. Fue estudiante, fue padre, fue esposo, fue jefe, fue empleado, fue víctima y también fue un poco verdugo. Tenía el talento de sobrevivir. Lo hacía con una dignidad casi invisible, pero cada tanto le temblaba el alma. Una noche, sin explicación, salió a caminar. Tenía en el bolsillo una nota de despido, en el corazón una traición y en la cabeza 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Caminó por horas hasta que llegó a un puente. No era un puente famoso, ni poético, ni alto. Era uno de esos puentes que no aparecen en las postales, pero que cargan tantas lágrimas como los grandes. Se sentó en el borde, no para saltar, sino para ver si todavía sentía algo. Y lo sintió, no el miedo, no la tristeza. Sintió el viento, ese viento que siempre está pero que solo algunos escuchan. Y ahí entendió que no necesitaba una razón para vivir, que la vida ya era la razón, que el acto de estar ahí, sintiendo el aire en la piel, el frío en los dedos, el temblor en el pecho, ya era suficiente. No necesitaba tener éxito, ni ser alguien, ni entender todo. Bastaba con estar, con seguir, con elegir. Ese instante, mínimo y eterno, fue su revolución. No tuvo fuegos artificiales, no hubo aplausos, nadie lo vio, pero desde esa noche Elías dejó de ser nadie. Se eligió, sin razones, sin garantías, y al hacerlo, le devolvió a su vida el valor que siempre tuvo y que él había olvidado mirar. La mayoría de las personas no se rinden por falta de fuerzas, se rinden por olvido, porque en algún momento dejaron de recordar que vivir es una oportunidad creativa. No ven la vida como un lienzo, sino como un manual. Pero la vida no se sigue, se crea, se siente, se baila, incluso cuando la música no suena. Hay días en los que uno no sabe por qué seguir. Y está bien, porque seguir no siempre necesita una respuesta. A veces, seguir es una forma de escribirla. Nos han dicho que el sentido de la vida hay que encontrarlo, pero nadie nos dijo que se puede inventar, que se puede escribir en la pared del baño, en una servilleta, en la risa de un niño, en una canción que suena a las 3 de la mañana mientras bailas solo en la cocina. La libertad más grande no es decidir qué hacer con tu vida, es recordar que tu vida es tuya, que no viniste a cumplir expectativas, ni a repetir patrones, ni a ser una copia elegante de lo que otros esperan. Viniste a experimentar, a equivocarte, a renacer, a soltar roles, trajes, disfraces, a sentir sin vergüenza, a llorar sin culpa, a reír sin medida. Viniste a hacer el milagro que estabas esperando. Y ese milagro no ocurre cuando las cosas salen bien. Ocurre cuando, a pesar de todo, te atreves a decir, elijo vivir. No porque todo esté resuelto, no porque no duela, sino porque sabes que el alma también respira cuando ríes, cuando callas, cuando acaricias, cuando te caes y decides levantarte, incluso si nadie lo ve. Una vez, en algún rincón del Tíbet, un monje escribió con pincel una sola palabra en la puerta de su casa: ahora.
La escribió sin adorno, sin poema, sin explicación. Solo eso, ahora. Y cada vez que alguien preguntaba por su filosofía, él no hablaba. Señalaba la palabra, porque el verdadero despertar no llega con promesas, llega con presencia, y solo quienes se eligen ahora pueden vivir el milagro de su eternidad. Tomás, un hombre de 46 años, era el tipo de persona que siempre llegaba a tiempo, que siempre decía que sí, que siempre se mostraba fuerte. Padre ejemplar, empleado modelo, esposo correcto, amigo disponible. Cada parte de su vida era una casilla perfectamente tildada en el formulario invisible que la sociedad aplaude. Pero había una sola noche a la semana en la que Tomás salía a caminar sin rumbo. No lo decía, no lo planeaba, solo se ponía una campera vieja y salía. A veces caminaba 3 cuadras, a veces caminaba kilómetros. No buscaba nada, no escuchaba música, no hablaba con nadie. Solo dejaba que sus pasos fueran más honestos que su agenda. Una noche, en una esquina cualquiera, se detuvo frente a una vidriera donde no vendían nada. Era un local vacío, sucio, olvidado, pero en el vidrio roto, Tomás se vio reflejado, no como el hombre que todos conocían, no como el rol que cargaba. Se vio a sí mismo como un niño que alguna vez quiso ser astronauta, que alguna vez quiso escribir canciones, que alguna vez soñó con caminar descalzo por la playa sin preguntarse si era productivo. No lloró, no gritó. Solo se quedó ahí, mirándose, como quien saluda a un fantasma que nunca quiso matar. Y ese encuentro silencioso, esa fractura mínima, esa grieta en el guión perfecto, fue el inicio de su reconstrucción. No dejó su trabajo al día siguiente. No rompió su matrimonio en un acto teatral. No se fue a la India a buscar iluminación. Solo empezó a recordar. A recordar quién era antes de olvidarse de sí mismo. La reconstrucción de un alma cansada no empieza con cambios de vida dramáticos. Empieza con algo mucho más simple y mucho más radical, la decisión de no traicionarse más, aunque sea en pequeños gestos cotidianos. Tomás empezó a escribir, no para publicar, no para mostrar, para respirar. Empezó a decir no a cosas que ya no quería sostener. Empezó a caminar más seguido. Empezó a reír de verdad en medio de reuniones absurdas. Empezó a decir no sé cuando no sabía. Y cada acto, cada microdecisión, era una piedra quitada del muro que lo separaba de sí mismo. La psicología profunda sabe que los grandes cambios no nacen de iluminaciones instantáneas, nacen del cansancio de sostener la mentira y de la ternura con la que uno aprende a no juzgarse por haber olvidado tanto tiempo. El humor, ese humor irónico que salva más que 1000 terapias, también apareció. Tomás una noche escribió en un cuaderno: Curriculum vitae, experto en fingir que todo está bien. Y se rió solo, como quien encuentra en su propia fragilidad una belleza indomable. En algún lugar del alma, todos tenemos un cuaderno así, esperando ser abierto. La vida nocturna de los artistas olvidados en Montmartre, los poemas que Anaïs Nin escribía en servilletas mientras lloraba de amor y risa, las películas que nadie aplaudió pero que salvaron corazones secretos, los bares de paredes agrietadas donde Billie Holiday cantaba para almas rotas, todo eso no era espectáculo. Era reconstrucción. Era resistencia. Era gente diciendo sin decirlo, no estoy terminado. Así también nosotros. Así también Tomás. Así también cada alma que, en algún rincón, decide volver a sí misma no con grandilocuencia, sino con gestos de autenticidad salvaje. El alma no se reconstruye pidiendo permiso. No se reconstruye esperando condiciones ideales. Se reconstruye en medio del caos. Se reconstruye caminando bajo la lluvia sin paraguas. Se reconstruye diciendo basta en voz baja. Se reconstruye riendo cuando no toca. Se reconstruye escribiendo un verso tonto que nunca se leerá en público.
La reconstrucción es un acto íntimo, irreverente y sagrado. No es épica, es humana. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera historia. La reconstrucción de un alma cansada no es un proceso lineal, no es un ascenso constante hacia la cima de algún ideal. Es un movimiento circular, caótico, lleno de retrocesos, avances torpes, días de luz inesperada y noches donde todo parece perdido otra vez. Es como aprender a caminar sobre un suelo que cambia de textura a cada paso. Hay días donde uno se siente capaz de abrazar al mundo entero y días donde levantar una taza de café parece un logro heroico. Y eso está bien. La modernidad vende la idea de que todo proceso de sanación debe ser rápido, ordenado, eficaz, que debemos superar las heridas como quien pasa de pantalla en un videojuego. Pero el alma, esa vieja viajera, tiene sus propios tiempos, sus propias estaciones, sus propios inviernos interminables y sus veranos breves y salvajes. No se puede apurar lo que necesita madurar. No se puede forzar lo que solo puede florecer en su propio ciclo. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Marina, una mujer que trabajaba como enfermera en un pequeño hospital de montaña, había pasado años cuidando de otros, pacientes, padres ancianos, hermanos en crisis. Siempre estaba para todos. Siempre tenía una palabra de aliento, un gesto de ternura, una respuesta a mano. Hasta que una tarde, mientras vendaba una herida insignificante en el brazo de un niño, sintió que algo dentro de ella se quebraba. No fue el dolor físico, no fue una crisis explícita, fue algo más sutil, una sensación de vacío irreparable, como si su capacidad de dar se hubiera agotado de golpe. Terminó su turno como pudo, sonriendo sin fuerza, y al llegar a casa se dejó caer en el sillón, sin poder llorar siquiera. Solo el silencio, solo el cansancio ancestral que ya no podía maquillarse de vocación. Esa noche, por primera vez en años, no atendió su teléfono, no respondió mensajes, no fue a la cena familiar donde se esperaba que trajera postre y buenos ánimos. Se quedó en su casa, en pijama, con una taza de té frío entre las manos, mirando el techo. Y en ese acto mínimo, en esa negativa silenciosa, en esa rebeldía microscópica, empezó a reconstruirse. No como quien planea su renacimiento, no como quien diseña su nuevo yo en una hoja de ruta motivacional, sino como quien, simplemente, deja de traicionarse un día más. La psicología profunda enseña que el primer acto de amor propio real no es la afirmación en el espejo ni el plan de acción detallado, es la renuncia a seguir sosteniendo lo que nos rompe por dentro. Es el primer no dicho con respeto hacia uno mismo. Es el primer permiso para estar mal sin explicaciones. Marina no cambió de vida de inmediato, no dejó su trabajo, no se mudó a Bali. Lo que hizo fue aún más valiente. Empezó a escuchar lo que su cuerpo y su alma llevaban años susurrando. Empezó a decir no a dobles turnos innecesarios. Empezó a no contestar mensajes fuera de horario. Empezó a caminar sola por los bosques de su infancia, a sentarse en la tierra húmeda y a recordar cómo se sentía respirar sin apuro. Un día, mientras caminaba, encontró un viejo columpio abandonado en un claro del bosque. El asiento estaba roto, las cuerdas deshilachadas, pero en ese columpio vio algo que la hizo sonreír, el eco de una niña que alguna vez se balanceó riendo, sin saber que la vida, algún día, le pediría tantas renuncias para seguir sonriendo. Se acercó, no se subió, solo puso su mano sobre la cuerda gastada y, en voz baja, prometió que no volvería a olvidarse de sí misma, que su cansancio sería escuchado, que su alegría, cuando regresara, sería celebrada sin culpa. La cultura actual enseña que la resiliencia es admirable solo cuando produce resultados visibles, pero la resiliencia verdadera, la resiliencia del alma, no siempre se ve, no siempre es instagrammeable.
A veces es una mujer en pijama diciendo, hoy no voy a salvar a nadie. A veces es un hombre en un banco de plaza dejando que el viento le desordene el pelo sin preocuparse por parecer fuerte. A veces es alguien que se sienta a llorar sin buscar excusas, sin buscar razones, solo porque su alma necesita llorar. La ensayista y poeta Alejandra Pizarnik, esa voz quebrada y luminosa, escribió: «La soledad es no poder decirlo todo». Y sin embargo, en esa imposibilidad, en esa grieta, a veces nace la más feroz de las libertades, la de no tener que explicarlo todo, la de simplemente ser. Hay un cuadro de Edward Hopper, Nighthawks, donde 4 figuras comparten un bar iluminado en medio de la noche. No se miran, no hablan, solo existen, y esa existencia silenciosa, en su crudeza, dice más sobre la resistencia del alma humana que cualquier discurso heroico. Así también nosotros, así también Marina, así también cada alma que aprende que reconstruirse no es triunfar, es no traicionarse. Es sentarse en medio del derrumbe y, sin prisa, empezar a recoger las piezas que aún laten. No siempre el derrumbe avisa. A veces ocurre en medio de un almuerzo familiar, donde todos hablan al mismo tiempo y tú sonríes con una taza en la mano mientras sientes que algo dentro de ti se desploma. A veces ocurre mientras caminas por la calle y ves una pareja reírse de algo que ya no recuerdas cómo se siente. A veces, el derrumbe ocurre cuando creías que estabas bien, cuando todo parecía en orden, cuando no había razones objetivas para que la tristeza abriera la puerta sin permiso. Reconstruirse no empieza con una gran declaración. Empieza con un estremecimiento sutil que nadie más nota. Empieza con una grieta pequeña en la máscara. Y esa grieta, tarde o temprano, se convierte en camino. Héctor tenía 42 años, una empresa propia, 2 hijos, una hipoteca pagada. Desde afuera, todo era solvencia. Desde adentro, era un campo de ruinas decoradas. Durante años había puesto ladrillo sobre ladrillo para construir la imagen perfecta: éxito, familia, estabilidad. No había tiempo para preguntas, no había espacio para dudas, había que seguir. Hasta que un martes cualquiera, mientras esperaba su turno en una cafetería de aeropuerto, vio a un anciano tembloroso derramar su café. Nadie lo miró. Nadie se levantó. Todos siguieron atrapados en sus pantallas, en sus agendas, en sus preocupaciones. Y Héctor, sin saber por qué, sintió que algo se rompía adentro. Sintió que ese anciano era él. Que ese derrame era su propia alma, desbordándose en el silencio de su vida perfectamente administrada. No ayudó al anciano. No hizo un acto heroico. Solo se quedó mirando, con la taza en la mano, sintiendo cómo se resquebrajaba la coraza que había tardado décadas en construir. Esa noche, en el hotel, no durmió. No porque estuviera ansioso. No porque estuviera pensando en negocios. No podía dormir porque, por primera vez en mucho tiempo, no podía mentirse. La reconstrucción de un alma cansada no es épica. No tiene banda sonora motivacional. No tiene discurso de superación. Es un hombre mirando el techo de un hotel barato, preguntándose en qué momento dejó de ser alguien que soñaba y se convirtió en alguien que sobrevivía. Y sobrevivir, aunque el mundo lo celebre, no es vivir. Héctor no se volvió monje. No abandonó su empresa. No escribió un libro sobre su despertar. Solo empezó a hacer preguntas más honestas. ¿Qué deseo realmente? ¿Qué me dolería no haber vivido? ¿Qué partes de mí estoy dejando morir en nombre de la eficiencia? No tuvo respuestas rápidas. No tuvo iluminaciones instantáneas. Tuvo algo mejor. Tuvo la valentía de quedarse en la incomodidad sin buscar anestesia. La psicología real sabe que toda reconstrucción comienza cuando uno deja de esquivar las preguntas incómodas. Cuando uno, en vez de buscar respuestas correctas, se permite habitar el misterio.
Así como Milan Kundera escribió que la vida es soportablemente leve solo para quienes deciden no sentir demasiado, también es insoportablemente pesada para quienes dejan de ser fieles a su propio pulso interior. El humor, otra vez el humor, llegó una noche en que Héctor, sin querer, se cayó de la cama mientras dormía. Se golpeó el codo, insultó en voz baja, y luego, sentado en el piso frío, empezó a reírse. A reírse de sí mismo, de su cansancio, de su seriedad, de su intento ridículo de controlar una vida que, de todos modos, siempre encuentra formas de romper los moldes. Fue una risa limpia. Una risa sin testigos. Una risa que no necesitaba público. Y en esa risa había más reconstrucción que en todos los manuales de autoayuda del mundo. La reconstrucción verdadera no ocurre en los grandes discursos. Ocurre en los pequeños actos de honestidad diaria. En los silencios donde dejamos de pretender. En las lágrimas que ya no pedimos permiso para derramar. En los cafés derramados que dejamos de ignorar. Como esos pintores callejeros en Lisboa que, aun sabiendo que sus dibujos serán borrados al día siguiente por la lluvia, pintan igual, cantan igual, ríen igual. Porque el acto de crear, de sentir, de ser, no necesita garantías de permanencia. Solo necesita ser vivido. Héctor, hoy sigue siendo empresario. Sigue pagando cuentas. Sigue educando a sus hijos. Pero ya no se olvida de mirar. Ya no se olvida de detenerse. Ya no se olvida de preguntarse, incluso en medio del vértigo. ¿Estoy vivo? ¿Estoy respirando mi verdad? ¿O estoy sobreviviendo en automático? Y cada vez que la respuesta no le gusta, no se castiga. Solo se recuerda. Cada día que elijas mirarte de frente, aunque duela, estás reconstruyéndote. Cada día que no huyes, aunque tengas miedo, estás volviendo. Cada día que eliges ser leal a tu alma en lugar de ser útil al sistema, estás sanando algo que el mundo olvidó sanar. Así se reconstruye un alma cansada. Sin aplausos. Sin recetas. Sin prisa. Con la valentía simple de estar presente en su propia historia. Reconstruirse no es solo aprender a estar solo, es aprender a estar acompañado sin desaparecer. No es solo soltar lo que duele, es también saber sostener lo que vibra. No es volverse inmune al dolor, es volverse capaz de caminar a través de él sin perderse de sí mismo. La reconstrucción real no hace de uno una fortaleza inexpugnable. La reconstrucción real transforma el alma en un hogar habitable. Durante mucho tiempo se pensó que el alma fuerte era la que no temblaba, la que no lloraba, la que no retrocedía. Pero las almas más luminosas que el mundo ha conocido no fueron hechas de acero, sino de carne herida que aprendió a cantar bajo la lluvia, como aquellos músicos de Nueva Orleans que, tras las inundaciones que borraban calles enteras, sacaban sus trompetas oxidadas y llenaban de blues las esquinas rotas. No porque no doliera, sino porque si no cantaban, se morían más rápido. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Cecilia, profesora de literatura en una escuela olvidada entre montañas, había sobrevivido a una pérdida que no sabía cómo nombrar. No era reciente, no era visible. Era una pérdida antigua, enterrada bajo años de silencios amables y rutinas funcionales. Enseñaba a sus alumnos a leer a Shakespeare y a García Márquez, hablaba de amor y tragedia como si no tuviera nada que ver con ella. Pero una tarde, al leer un poema en voz alta, su voz tembló. No por el texto, no por el momento. Tembló porque, por un segundo, su corazón desobedeció el guión que la mantenía en pie. No fue un gran colapso, no fue un drama, solo una pausa, una grieta, un parpadeo más lento de lo necesario, pero a veces basta una pausa para que todo lo que habíamos empujado hacia el fondo empiece a subir.
Esa noche, en su casa, no hizo nada especial. No lloró viendo una película, no escribió una carta de renuncia a la tristeza, solo encendió una vela. No porque creyera en rituales, no porque esperara un milagro, solo porque el silencio era tan denso que encender una llama le pareció un acto de respeto. Y en esa llama, en esa luz mínima, en ese temblor de cera y fuego, Cecilia recordó algo que había olvidado, que no estaba rota, estaba inacabada, que su dolor no era una falla, era una parte del mapa, que reconstruirse no era eliminar las heridas, era aprender a caminar llevándolas como se lleva un tatuaje que no se muestra en público pero que late en cada movimiento. La psicología real entiende esto mejor que cualquier fórmula de éxito. Un alma que se permite tambalear, una voz que se permite temblar, un ser humano que se permite no estar listo, está más cerca de su verdad que quien se esconde tras paredes impecables. Hay una historia no oficial sobre Charlie Chaplin que cuenta que, durante sus últimos años, solía pasear solo por los callejones de su barrio, tarareando canciones infantiles, vestido de civil, sin maquillaje, sin bastón. No buscaba aplausos, no buscaba reconocimiento, solo caminaba para no olvidar que, antes de ser un genio, había sido un niño perdido en los márgenes de Londres. Esa caminata anónima, ese tarareo absurdo, era su reconstrucción silenciosa. No hay grandes declaraciones en la verdadera sanación. No hay finales gloriosos. Hay noches de vela encendida. Hay paseos sin propósito. Hay cartas que no se envían. Hay canciones que se cantan solo para espantar a la soledad. La mente nos exige que justifiquemos cada paso, que mostremos resultados, que hagamos del dolor una mercancía productiva, pero el alma, esa vieja sabia, solo pide espacio, solo pide paciencia, solo pide permiso para seguir bailando aun cuando la música no se escuche. Y ese permiso, hermano de luz, es el acto más revolucionario que un ser humano puede concederse. No cambiarse, no perfeccionarse, no trascenderse. Simplemente acompañarse. Acompañarse como quien abraza a un amigo que ha perdido todo pero aún respira. Acompañarse como quien escucha una vieja canción y, sin entender la letra, llora porque reconoce la melodía en algún lugar donde ya no hay palabras. Acompañarse como quien, en una noche fría, se arropa sin esperar calor inmediato, solo por el acto sagrado de no abandonarse. Así se reconstruye un alma cansada. Así, despacio. Así, imperfectamente. Así, sin garantías de éxito. Así, sin necesidad de ser vistos. Así, con la dignidad callada de quien ha decidido ser su propio refugio, su propia lámpara, su propia ternura. Capítulo 3. El arte de volverse a elegir cuando ya no queda nada. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Aquella mañana, Julián no estaba buscando respuestas, ni siquiera estaba buscando un café. Estaba buscando las llaves del coche mientras discutía con su reflejo en el espejo, medio vestido, medio tarde, medio harto de todo. Era un martes cualquiera, de esos que huelen a tostadas quemadas y a sueños olvidados en la almohada, y como cualquier ser humano en el filo de un insomnio crónico, se preguntaba, sin demasiada poesía, si había firmado algún contrato que lo obligara a repetir el mismo loop absurdo hasta el último de sus días. La respuesta llegó en forma de una nota amarilla pegada en la puerta del frigorífico. No era una amenaza, no era una carta de amor, no era una lista de compras. Era un recordatorio escrito por él mismo, meses atrás, cuando todavía creía en los lunes. Recuerda quién eras antes de que todo te diera igual. Se rió. De esas risas secas, sarcásticas, que saben a resignación. Y por un instante, un brevísimo instante, vio la radiografía de su vida como si fuera la escena olvidada de una película de culto,
el tipo que corre de reunión en reunión, de deber en deber, de excusa en excusa, mientras su alma juega sola en algún patio trasero lleno de columpios oxidados. No era la primera vez que se sentía así, pero era la primera vez que no lo ignoraba. En ese instante microscópico, entendió algo que ni los coach de Instagram ni los mantras de imanes en la nevera podrían enseñarle. Elegirse a uno mismo no es declararlo en voz alta, ni tatuárselo en el antebrazo, ni escribirlo en un post viral. Es detenerse en seco, en medio de un martes ordinario, y decidir que ya no vas a seguir arrastrando el cadáver de quien creías que debías ser. Salir de la inercia, hermano de luz, es como reventar un vidrio con la frente. No hay elegancia, no hay aplausos, hay sangre, hay miedo, hay la incómoda certeza de que ahora todo depende de ti, y sin embargo, es la única salida digna. De alguna manera extraña, la humanidad entera ha olvidado cómo empezar de nuevo sin vestirse de drama. Creemos que un renacimiento debe venir precedido de una catástrofe épica, perderlo todo, tocar fondo, romperse en 1000 pedazos. Pero a veces el verdadero renacimiento no es tan cinematográfico. A veces es simplemente el momento en que dejas de actuar como extra en la historia que alguien más escribió para ti. Referencias discretas susurran entre los pliegues de la existencia, como la bailarina callejera de Ciudad del Cabo, que siguió danzando en las esquinas mucho después de que el último turista se marchara, o como aquel escultor en Nápoles que, cansado de rechazos, empezó a tallar su obra maestra en el sótano de una iglesia abandonada, sin esperar que nadie viniera a mirar, o como la anciana anónima que, cada domingo en Cartagena, vendía arepas en silencio y dedicaba su tiempo libre a pintar atardeceres en servilletas desechadas. No se trata de victorias heroicas, se trata de pequeños actos de insurrección interna. Julián ese día no renunció a su trabajo, no compró un billete de avión a un destino exótico, no se rapó la cabeza en señal de iluminación, solo dejó caer las llaves. Se sirvió un café frío. Se sentó en el suelo de su cocina y, sin plan ni épica, se eligió. Se eligió en su mediocridad. Se eligió en su cansancio. Se eligió aún sabiendo que seguiría equivocándose, tropezando, volviendo a olvidar y a recordar. Porque el verdadero acto de amor propio no ocurre en los altares de la motivación. Ocurre en la mugre diaria, en el cansancio acumulado, en la crudeza de saber que no necesitas ser especial para merecer tu propia lealtad. En ese instante diminuto, Julián dejó de pedir permiso para existir. Y aunque su reflejo seguía siendo el mismo, ojeroso, atrasado, confundido, algo esencial había cambiado. Ya no se debía a la mirada ajena. Ya no corría en una carrera inventada. Ya no coleccionaba excusas como trofeos invisibles. El arte de volverse a elegir no es grandilocuente. Es brutalmente íntimo. Es una conversación a media voz entre quien eres y quien, secretamente, siempre supiste que podías ser. Y a veces empieza, como todo lo grande, con una nota olvidada en la puerta del frigorífico. Julián no lo sabía entonces, pero había hecho lo más difícil: detener la máquina, no cambiarla, no rediseñarla, solo detenerla. Porque a veces lo más revolucionario no es rehacer tu vida, sino quedarte inmóvil mientras todo a tu alrededor exige movimiento. En esa quietud imperfecta empezó a aflorar una claridad que no venía del intelecto, ni de las frases motivacionales recicladas, ni de la supuesta espiritualidad edulcorada que se vende como alivio express. Era una claridad silenciosa, un reconocimiento visceral de su hartazgo. Y el hartazgo, cuando se deja respirar sin juicio, es más revelador que cualquier cumbre espiritual. Pasaron semanas, tal vez meses. No hubo transformación aparente. Iba al mismo trabajo, manejaba el mismo coche, pagaba los mismos impuestos, pero algo en su forma de mirar había cambiado.
y eso lo cambió todo. Porque quien cambia la mirada, cambia el mundo. Empezó por lo mínimo: contestar el teléfono solo cuando quería, comer sin fondo de pantalla ni distracción, dejar de forzar sonrisas en reuniones absurdas, cambiar silencios incómodos por silencios cómodos y, sobre todo, dejar de buscar validación en lugares donde solo encontraba exigencia. Esa es una de las paradojas de esta era. Se nos ha enseñado que si no nos mostramos constantemente, no existimos. Pero Julián decidió experimentar lo contrario. Empezó a desaparecer de los grupos innecesarios, de los compromisos por compromiso, de las respuestas automáticas. Y en esa desaparición voluntaria comenzó a aparecer una versión de sí mismo que no conocía, o que había olvidado. Una noche, mientras caminaba sin rumbo por una calle cualquiera, vio una escena tan simple como absurda. Un hombre mayor, con traje arrugado y corbata torcida, bailaba solo en la esquina de una pizzería cerrada. No pedía monedas, no actuaba para nadie, solo bailaba, mal, sin ritmo, con una botella en la mano y un cigarro que nunca encendía. Julián se detuvo. Por primera vez en años, no para mirar con juicio, ni con pena, ni con prisa. Se detuvo porque algo en ese baile desprolijo tenía más verdad que todo lo que él había vivido en los últimos años. Y entonces el hombre lo miró y dijo, sin dejar de moverse: «La música no suena para quien espera que suene perfecta». Y volvió a girar sobre sí mismo, como quien ha comprendido que la vida no necesita explicación para ser danzada. Julián se fue sin decir nada, pero esa frase se le quedó pegada a los huesos como una melodía invisible. ¿Cuántas veces había esperado que todo fuera perfecto para empezar a vivir? ¿Cuántas veces había pospuesto la alegría, la autenticidad, la espontaneidad, esperando un permiso externo que jamás llegaría? La música ya estaba sonando. La cuestión era, ¿iba a bailarla o seguiría esperando la partitura correcta? Esa noche escribió algo en su cuaderno de tapa negra, ese que solía usar solo para presupuestos y pendientes. Me estoy enseñando a vivir sin necesidad de tener razón, a bailar aunque no me aplaudan, a ser mi propia tribu sin la necesidad de convencer a nadie. Me estoy volviendo a elegir, pero esta vez sin condiciones. No era un manifiesto, no era una declaración pública, era apenas un susurro, pero hay susurros que reconfiguran el universo entero. Desde entonces, cada vez que sentía que recaía, que volvía a los automatismos, que otra vez se estaba diluyendo en expectativas ajenas, repetía esa frase como un ancla: me estoy volviendo a elegir. No como mantra místico, no como eslogan motivacional, como recordatorio íntimo de que vivir sin traicionarse es la más compleja de las disciplinas humanas. Mientras tanto, el mundo seguía girando con su ruido, sus urgencias, su necesidad desesperada de perfección. Pero Julián ya no estaba atrapado ahí, no del todo. Había descubierto una grieta, y en esa grieta, el arte de volverse a elegir se convertía en una revolución silenciosa. Comenzó a redibujar su rutina como quien corrige una partitura olvidada. Cambió el café de oficina por caminatas lentas, los domingos de compras por domingos de silencio, el multitasking por el placer brutalmente subversivo de hacer una sola cosa a la vez. Y lo más importante, cambió la exigencia de convertirse en alguien mejor por la ternura de acompañarse tal como era. Algunos lo llamaron egoísta, otros raro, unos pocos valiente. Él no se llamó de ninguna manera. Solo sonreía como quien ya no necesita aprobación para saber que va en la dirección correcta. Porque cuando te vuelves a elegir, te vuelves también un poco sordo al juicio externo, no por arrogancia, por sanidad, por instinto, por amor propio no tóxico, sino radical, un amor propio que no grita, que no presume, que no se disfraza de fuerza, un amor que simplemente está ahí, como un fuego lento que cocina una nueva versión de ti sin prisa, sin presión, sin necesidad de likes. Y entonces
de manera inevitable, comenzó a atraer personas con el mismo fuego. No por estrategia, no por networking, por frecuencia, por resonancia, por afinidad vibracional, como si al elegirte de verdad, tu vida comenzara a llenarse sola de gente que ya no exige que te traiciones para ser aceptado. Así funcionan las revoluciones silenciosas. No hacen ruido, no tienen marketing, pero cambian los cimientos, porque una persona que se ha elegido a sí misma, sin espectáculo, sin atajos, sin máscaras, es una amenaza para cualquier sistema que se alimente de dependencia emocional, miedo y vacío. Y Julián lo sabía, y sonreía, y seguía bailando, aunque a veces no supiera cómo, aunque no siempre entendiera la música, aunque volviera a tropezar. Pero ya no se abandonaba. Y eso, mi querida hermana, mi querido hermano de luz, lo cambiaba todo. A veces el acto más revolucionario no es conquistar el mundo, sino volver a mirarte en el espejo y no apartar la mirada, no maquillar el desencanto, no tapar la herida, no disfrazar el cansancio de productividad ni la tristeza de ocupaciones vacías. Volverse a elegir no se parece a ganar una batalla, se parece más a recoger los escombros después de que la propia vida haya volado en pedazos. Se parece a caminar descalzo sobre la zona cero de uno mismo y en vez de llorar por lo perdido, agacharse a recoger los pedazos que aún laten. Cada vez que alguien decide elegirse a sí mismo, aunque esté roto, aunque esté lleno de grietas, aunque haya olvidado el sonido de su propia risa, el universo entero susurra un gracias que nadie más escucha. Es un susurro que no necesita altavoces ni likes, porque no viene de fuera. Viene del lugar más profundo, el núcleo incandescente de tu propia existencia. Una vez escuché la historia de una camarera en Praga que, después de perder a su madre, su trabajo y su pareja en el mismo mes, decidió no colapsar. No meditó bajo una cascada, no caminó el camino de Santiago, no se convirtió en gurú de Instagram. Simplemente, al servir cafés mal pagados en un rincón cualquiera de la ciudad, empezó a dibujar pequeñas constelaciones en las espumas de capuchino de sus clientes, no para que la felicitaran, no para que la rescataran, no para vender un curso de mindfulness en 2 semanas. Lo hacía para recordar que aún podía crear belleza, aunque el mundo no la aplaudiera. Nadie le pagaba más por eso, nadie le preguntaba por qué lo hacía, pero ella sabía que era su forma secreta de decirse, me elijo, me honro, me construyo, aún en la intemperie. Hermanos de luz, a veces elegirse no se grita, no se publica, no se vende. A veces elegirse es un acto microscópico y clandestino. Una taza de café convertida en constelación anónima. Un silencio elegido antes de responder con rabia. Un no susurrado al cansancio de fingir que todo está bien. Una carcajada lanzada en un día donde no había motivos aparentes para reír. Lo que cambia la vida no son los grandes saltos hacia adelante. Son los pequeños pasos hacia adentro. Y lo curioso es que cuando decides volver a ti, el mundo, ese mismo mundo que antes parecía querer devorarte, empieza a ceder, a abrir rendijas, a mostrar otros caminos, como si al moverte desde la autenticidad, la realidad misma se viera obligada a reconfigurarse. Por eso es absurdo pensar que elegirte es egoísmo. Egoísta es vivir una vida diseñada por el miedo. Egoísta es encadenarse a expectativas ajenas para no afrontar el vértigo de ser uno mismo. Egoísta es pedirle a los demás que te completen porque tú no te atreviste a hacerlo. Elegirte, en cambio, es el acto más generoso que puedes ofrecerle al mundo, porque solo cuando dejas de mendigar amor puedes empezar a ofrecerlo sin necesidad de cadenas. Miro hacia la historia y veo figuras olvidadas que entendieron esto antes que nosotros. Una violinista de Budapest que, en plena guerra,
Se negaba a tocar piezas tristes porque decía que ya había suficiente tristeza en el aire. Un albañil que reconstruía a mano templos derrumbados en Nepal sin esperar salario ni medallas, solo porque el gesto de levantar algo lo salvaba de su propio derrumbe interior. Una mujer anónima que tejía mantas para refugiados en un sótano húmedo de Varsovia, sin conocer a quienes abrigaría, pero creyendo en la ternura como resistencia. Todos ellos, sin eslóganes ni hashtags, estaban practicando la más alta forma de arte humano, volverse a elegir, aun cuando todo invitaba a rendirse. La resiliencia no es un acto de soberbia, es un poema que se escribe con cada acto cotidiano de autenticidad. Y sin embargo, no esperes que la vida te haga una fiesta cuando decidas ser tú. El sistema adora a quienes obedecen, no a quienes despiertan. El sistema premia a quienes se doblan, no a quienes bailan en sus propios términos. Por eso quienes se vuelven a elegir, tarde o temprano, tienen que aprender el arte de caminar solos, aunque por dentro lleven 1.000.000 de voces danzando con ellos. Nadie te entregará una medalla por salvarte. Nadie te escribirá una carta de gratitud por recuperar tu alma. Nadie entenderá del todo el precio que pagaste. Y eso está bien. Porque volverse a elegir no es un espectáculo. Es una revolución íntima que solo necesita tu propio aplauso. El mundo no necesita más héroes de cartón, ni mártires decorativos. Necesita seres humanos completos, vulnerables y fuertes, rotundos y quebradizos, libres y amorosos, reales. Tú puedes ser uno de ellos. Tú ya lo eres, si estás leyendo esto y algo dentro de ti sonríe en silencio. Elegirse no es declararlo frente a un espejo con música épica de fondo. No es correr a tatuarlo en el brazo como quien se compra un pasaje urgente a una felicidad prefabricada. Elegirse es un acto invisible, un sí interno tan genuino que no necesita ser exhibido. Es un tipo de revolución que no estalla en titulares, pero sí cambia la arquitectura secreta de la vida. A veces el mundo intentará convencerte de que necesitas más reconocimiento, más éxito, más aplausos, más amor ajeno. Y si no estás atento, pasarás la vida persiguiendo un espejismo, creyendo que cuando llegues allí, a ese lugar inexistente llamado validación eterna, por fin podrás descansar. Pero el arte de volverse a elegir cuando ya no queda nada, no consiste en llegar a ningún lugar. Consiste en recordar que ya estás completo, aunque todo a tu alrededor te lo niegue. Es desarmar la trampa de la carencia. Es sentarte contigo mismo, sin máscaras, sin promesas de transformación milagrosa, y quedarte, sin escapar, sin maquillarte, sin disimular. El mayor acto de amor propio no es mejorarte. Es aceptarte lo suficiente como para dejar de necesitar mejorarte todo el tiempo. En algún rincón de Beirut, una mujer que había perdido a su familia en un bombardeo eligió seguir sembrando flores en su balcón. No lo hacía para superar el dolor, no lo hacía para olvidar, lo hacía porque entendió que la vida no espera a que sanemos para seguir brotando, y que la belleza, a veces, es el único refugio que queda cuando todo lo demás se ha incendiado. La humanidad entera, si tuviera el coraje de mirarse de verdad, tendría que reconocer que somos expertos en posponer el amor propio. Cuando baje de peso, cuando me cure, cuando tenga pareja, cuando me acepte mi padre, cuando me aplauda el mundo. Pero la verdad brutal es que el mundo nunca aplaude a tiempo, y quienes pasan la vida esperando ese aplauso terminan muriendo con la música aún atrapada adentro. Así que no, hermano de luz, no te estoy diciendo que emprendas una cruzada heroica para conquistarte. Te estoy diciendo algo mucho más radical, que te sientes contigo mismo como quien se sienta junto a un amigo herido, sin exigencias, sin expectativas de transformación instantánea, solo estar, solo respirar,
solo permitir que, en esa quietud honesta, algo empiece a recomponerse por sí mismo. Volverse a elegir no es un proyecto de mejora personal, es un acto de reconciliación. Afuera, el mundo seguirá vendiéndote cursos de éxito y recetas para ser mejor humano en 10 pasos. Aquí adentro, lo que estamos haciendo tú y yo es mucho más sagrado. Estamos aprendiendo a mirarnos como quien contempla una vieja herida con respeto, no con vergüenza. Como quien reconoce que las cicatrices no son prueba de fracaso, sino de supervivencia. Hay un arte perdido en la lentitud, en no apresurarse a curarse, a cambiar, a encajar, en permitir que las estaciones internas hagan su trabajo sin forzarlas, sin manipularlas, sin presionarlas para que den frutos antes de tiempo. ¿Sabías que en algunas tribus del Amazonas existe un ritual en el que, cuando alguien se siente perdido, el resto de la comunidad no lo culpa ni lo empuja? Simplemente lo sientan en el centro de la aldea y le cantan canciones que narran su historia, sus talentos, su alma. Se lo recuerdan hasta que él mismo pueda recordarse, sin acusarlo, sin corregirlo, solo reflejándole su propia luz olvidada. Eso es elegirse, hermano, no con la mente ansiosa del perfeccionista, sino con la ternura del que ha entendido que no hay versión futura de sí mismo más digna de amor que la que ya existe ahora. Y sí, habrá días en que recaerás en los viejos patrones, en que olvidarás tu decisión de elegirte, en que querrás volver a buscar afuera lo que solo pueden hacer adentro. No importa. El arte de volverse a elegir no exige perfección, solo exige presencia. Elegirse cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo si hace falta. No como un acto de voluntad rígida, sino como una danza amable, a veces torpe, a veces majestuosa, siempre verdadera. El tiempo, ese viejo escultor silencioso, hará el resto. Y un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y verás que aquella versión tuya que temblaba ante el abandono, que mendigaba amor disfrazado de éxito, que confundía validación con existencia, se ha disuelto como un sueño en la mañana. Y en su lugar habrá quedado tú, solo tú, sin adornos, sin máscaras, sin necesidad de huir ni de probar nada a nadie. La vida, hermano de luz, no te pedía perfección. Te pedía presencia. Te pedía verdad. Te pedía que volvieras a ti mismo antes de que las campanas del deber y las expectativas ajenas te ensordecieran por completo. Y tú, ahora, ya sabes el camino, y no porque alguien te lo haya señalado desde un púlpito o un libro sagrado, sino porque elegiste caminarlo en silencio. A tu ritmo. A tu modo. A tu milagrosa manera imperfecta. Quizá el mayor error que cometimos no fue caer, ni quebrarnos, ni perdernos. El mayor error fue creer que debíamos pedir permiso para renacer. Como si la vida esperara nuestro consentimiento para seguir brotando, como si el alma necesitara justificar su propia hambre de luz. No hay acto más silenciosamente valiente que volver a nacer en uno mismo sin pedir disculpas, no desde la arrogancia, no desde la revancha, desde algo mucho más puro, desde el simple e innegociable deseo de estar vivos, realmente vivos, en este instante irrepetible. Volverse a elegir, cuando ya no queda nada, no es gritarle al mundo que seguimos en pie, es susurrarnos al oído interno que no importa cuántas veces el miedo nos haya querido convencer de lo contrario, seguimos siendo dignos de nuestra propia existencia. No importa si los edificios emocionales que construimos alguna vez se desmoronaron. No importa si las promesas que nos hicimos se esfumaron entre noches largas y amaneceres confusos. No importa si a veces sentimos que somos náufragos en una isla desierta fabricada por nosotros mismos. Todo eso es parte del viaje, parte de la alquimia silenciosa que transforma la herida en ventana, la caída en vuelo, el vacío en cuna.
Y aunque nos cueste aceptarlo, hay una verdad que atraviesa todas las pérdidas. El dolor no vino a destruirnos, vino a devolvernos. Devolvernos a lo esencial, a lo que no se negocia, a lo que no se compra, a lo que no necesita ser explicado en palabras. Quizá por eso hay culturas que no celebran los cumpleaños, sino los despertares. No el día que naciste biológicamente, sino el día que decidiste, por voluntad propia, volver a vivir. No la fecha escrita en un papel, sino el instante invisible en que dijiste, esta vez elijo caminar conmigo. En las calles polvorientas de Fez, los artesanos marroquíes tejen alfombras que tardan años en terminarse. Cada nudo, cada hilo, es un pequeño acto de paciencia radical. No se apresuran, no perfeccionan, no corrigen los errores del tejido, los integran, no los consideran fallos, sino signos de autenticidad. Saben que una alfombra sin errores sería una mentira. Saben que la belleza no está en la simetría, sino en la fidelidad al alma de quien la creó. Así también, nuestra vida. No se trata de corregirnos hasta ser impecables, se trata de reconocernos en nuestra obra imperfecta, sagrada, única. Se trata de comprender que cada ruptura, cada vacío, cada error visible en el tejido de nuestros días no es una falla, es la firma secreta de nuestra verdad. ¿Y qué sucede cuando dejamos de querer reparar lo que somos? Sucede algo que ningún libro de autoayuda, ningún gurú, ningún algoritmo puede venderte. Sucede la liberación. La verdadera liberación no es liberarse de la tristeza, ni del miedo, ni de las dudas. Es liberarse de la necesidad de dejar de sentirlas para merecer existir. La vida nunca prometió perfección. Prometió latido. Prometió viento. Prometió tierra sucia bajo las uñas y soles inesperados después de tormentas negras. Y aún así, seguimos creyendo que necesitamos convertirnos en versiones mejoradas de nosotros mismos antes de ser amados, incluso por nosotros. No más. No después de este viaje. El arte de volverse a elegir cuando ya no queda nada es, en realidad, el arte de entender que nunca nos faltó nada esencial, que el amor que pedíamos a gritos afuera estaba en el silencio que nunca nos atrevimos a habitar adentro, que la libertad que buscábamos en la aprobación externa estaba en la risa que nos prohibimos en los días grises, que la paz que perseguíamos en horizontes lejanos estaba en la simple y radical decisión de no abandonarnos, ni siquiera cuando nos sentíamos irreconocibles. Elegirse no es llegar, es regresar, es recordar. Recordar que no somos el personaje que la vida nos obligó a interpretar. No somos la historia que otros escribieron en nuestra piel. No somos las expectativas rotas ni los sueños vencidos. Somos el que siempre estuvo ahí, el que miró desde adentro cada intento de olvido, el que siguió latiendo incluso cuando le convencieron de que ya no valía la pena. Ese es el verdadero milagro. No renacer, no reinventarse, sino simplemente, gloriosamente, reconocerse. Y entonces todo cambia. El mundo ya no es un campo de batalla. Es un taller infinito donde cada cicatriz es barro, cada error es pigmento, cada caída es leña para la hoguera de una vida auténtica. Así caminarás distinto. Hablarás distinto. Amarás distinto. No porque seas alguien nuevo, sino porque, al fin, serás quien siempre fuiste antes de olvidarlo. Quizá nadie lo note al principio. Quizá no cambien los rostros, ni las calles, ni los horarios. Pero tú sabrás. Tú sentirás la vibración secreta que lo cambia todo. La del ser humano que se ha vuelto a elegir, no como acto de soberbia, sino como acto de fidelidad sagrada. Este capítulo, este viaje, esta historia, no termina aquí. Porque quien se elige de verdad no llega a un final.
Solo empieza a vivir como si cada día fuera una página en blanco. Una danza imperfecta. Una canción inacabada. Una revolución silenciosa y luminosa que nadie puede apagar. Así que no cierres este libro buscando una lección cerrada. Ciérralo con la conciencia abierta, con la certeza callada de quien ha recordado algo que ningún olvido podrá borrar. Esta es tu vida. Este es tu ahora. Y tú, ahora, eres de nuevo tu hogar. Para siempre. Y esta no es una despedida. Es apenas la primera estación, el primer vuelo de tu silencio, el primer latido consciente de una vida que apenas comienza a desplegarse en toda su profundidad. Aquí, en Hágase la Luz, los caminos no se terminan, se multiplican. Aquí seguirás encontrando nuevas ideas, nuevas preguntas, nuevas respuestas que no buscan imponerse, sino acompañarte en tu propio viaje. Si algo de lo que escuchaste en este vuelo resonó en tu alma, entonces la invitación es simple y eterna. Sigue explorando, sigue creciendo, sigue despertando junto a nosotros. Porque el verdadero viaje no tiene mapas ni fronteras. Y nosotros estaremos aquí, cada vez que quieras recordar quién eres. Nos reencontramos muy pronto. En la luz. En el arte de vivir despiertos. Nos vemos pronto.